Bienvenidos al Encuentro 2021, que es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de sus profesores y de la Coordinación de Ciencias de la Comunicación, de la Coordinación de Ciencia Política en estos temas que nos invitan a la transversalidad y también el portal informativo Político MX. Esta es la primera mesa del ciclo de encuentros 2021. A nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la doctora Carola Isabel Evangelina García Calderón, les damos la más cordial bienvenida a este evento de toda la importancia que nos invita a reflexionar no solamente en el número de cargos que vamos a elegir en estas próximas elecciones de este año, no solamente los diputados, los 15 estados que renovarán a su mandatario estatal, las 16 alcaldías de las demarcaciones de la Ciudad de México, sino todas estas cuestiones que hacen y que marcan el engranaje de la democracia en países como el nuestro. Los dejo, por lo tanto, en compañía de nuestros ponentes y de nuestros moderadores. Sean ustedes bienvenidos a este gran espacio de reflexión y discusión sobre la democracia mexicana. Buenas tardes de parte de todos los que organizamos este evento. Quisiera agradecer a las autoridades, a la dirección, encabezada por la doctora Carola Isabel Evangelina García Calderón, en representación de ella, a la secretaria general que amablemente nos acompaña, la licenciada Patricia Martínez Torreblanca, a la coordinación del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación y a su coordinadora, la maestra Erika Andrea Rodríguez Vázquez, así como a todos los colegas del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación y personas que están trabajando en este proyecto de forma incansable, así como a Político MX por acompañarnos en este evento, en estas mesas de diálogo y de discusión sobre la democracia mexicana. Quisiera agradecer a todos nuestros ponentes que amablemente han accedido a compartirnos sus reflexiones y su espacio para discutir un tema que es de carácter transversal, importante, como el evento que tendremos en unos días, en unos meses más bien, las elecciones intermedias de 2021. Este proyecto nace justo hace unos años, el Encuentro 2018, para discutir qué pasaba con la coyuntura electoral. Decidimos retomarlo y hacer un nuevo espacio de reflexión ahora de cara a las elecciones intermedias. Entonces, yo quisiera agradecer a todos los que estamos involucrados para llevar a cabo este evento, a todos los participantes y a todos los organizadores, porque sin lugar a dudas va a ser un gran espacio de reflexión para comprender un poco la coyuntura electoral que viviremos en unos meses. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a su casa, ¿no? A la casa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y bienvenidos al Centro de Comunicación, de Estudios de la Comunicación. Estamos muy contentos de recibirlos y que la voz de los académicos llegue a todas las audiencias, de los especialistas, de todos aquellos que tienen algo que decir en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Para nosotros es un honor trabajar en Encuentros 2021 en colaboración con la doctora Samaniego, con Felipe Sámano, con Político MX. Y bueno, pues agradecemos la confianza y enhorabuena. Bienvenidos y disfrutemos la mesa de análisis. Gracias. Muchas gracias de parte de Político MX. Estamos gustosos de formar parte de la organización de este Encuentros 2021. Para nosotros como medio de comunicación que eminentemente habla de política, es muy importante sumar fuerzas y sumar voces a través de la academia y nosotros que hacemos periodismo para pues, que la audiencia y la población en general que va a acudir a las urnas el próximo 6 de junio tenga toda la información necesaria, distintos puntos de vista, distintos ángulos respecto a una elección que ya hasta parece lugar común, pero es importante decirlo para que estemos conscientes, porque es la elección más grande de la historia del país, ¿no? Y hay muchas cuestiones en juego y tenemos una pandemia que no ha terminado en medio. Entonces, digo, seguramente son temas que vamos a estar discutiendo hoy y en las próximas mesas. Es un programa muy ambicioso y en el que estamos seguros desde Político MX que va a ser tremendamente exitoso y pues
Ahora sí que iniciemos además con la y los invitados de primer nivel que tenemos para este primer conversatorio. Vamos a comenzar con el doctor Leonardo Valdés Zurita. Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Actualmente es profesor titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Ha sido profesor universitario por más de 20 años, ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas en temas político-electorales y más de 30 capítulos en obras colectivas. Ha coordinado la publicación de 12 libros colectivos. Algunos de sus trabajos se han publicado en revistas científicas y en libros también colectivos en Brasil, en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Uruguay y también en Venezuela. Ha participado en misiones de observación y de asistencia electoral, así como en programas de capacitación para funcionarios electorales en más de 30 países de 4 continentes. Miembro de varias asociaciones científicas, fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, miembro del Consejo Asesor Internacional de la empresa Smartmatic, líder mundial en tecnología electoral y por supuesto también con su invaluable experiencia al frente del Instituto Federal Electoral. Así es que, doctor Valdés Zurita, le dejamos la palabra, le agradecemos su participación y escuchamos atentos y gustosos su exposición. Para mí es un placer poder participar con ustedes. Me centro en la elección de 2021 como el espacio en el que los ciudadanos distribuimos el poder político y lo hacemos en el marco de un sistema de partidos y voy a hablar básicamente de lo que podemos esperar en términos de una redistribución del poder político y de la dinámica de competencia de nuestro sistema de partidos. Voy a tocar básicamente 5 temas. Primero, la participación ciudadana, que sin duda alguna es uno de los ingredientes fundamentales de todo proceso electoral en la democracia. Después voy a hablar un poco de los votos y de la competitividad electoral. Estos son elementos fundamentales para entender la lógica del funcionamiento del sistema de partidos. Voy a hablar de la distribución del poder político que nos dejó 2018 y un poco qué se puede esperar hacia 2021. Por supuesto, me detengo en un brevísimo análisis de por qué y cómo pasó lo que se produjo en 2018, por qué nos da la sensación de que todo cambió. Vamos a ver si es esto así. Y finalmente, como quinto punto, presentaré algunas líneas de perspectiva para el 2021. Estos números lo que muestran es que hemos tenido siempre una tendencia cíclica. Cuando hay elección presidencial crece la participación, cuando hay elección intermedia, como la que vamos a tener en esta ocasión, decrece la participación. Traíamos una tendencia decreciente, como ustedes pueden ver, a pesar de lo cíclico, había una caída constante de la participación, y a partir de entonces esa caída se detuvo y de hecho se puede advertir una pequeña recuperación. ¿Por qué ese fenómeno? Por 3 cuestiones fundamentales que son de la reforma de 2007. Uno, la credencial para votar hoy tiene caducidad y en consecuencia se dan de baja los muertos, los fallecidos, y de esta manera el cálculo de participación es más exacto. 2, el modelo de comunicación política, y de esto seguramente van a hablar ustedes mucho en estos conversatorios, le da más información a los ciudadanos, le avisa cuándo va a haber elección, qué se va a elegir, y eso motiva la participación. Y 3, y esto es muy importante para esta elección en especial, la coincidencia de elecciones locales. Está demostrado estadísticamente que cuando coinciden elecciones de gobernador con elección intermedia federal, hay una tendencia a elevar la participación en los estados. Como ustedes pueden ver, ha habido cambios importantes. Me concentro, para no saturarlos de números, en la columna de las diferencias. Evidentemente, el gran triunfador de esos cambios es Morena, con casi 30% de incremento en su votación de diputados entre
2015 y 2018. El gran perdedor, por supuesto, es el Partido Revolucionario Institucional, con una pérdida de más de 12 puntos porcentuales, pero no es el único, también pierde el PRD, pierde Acción Nacional. De hecho, todos pierden, hasta los votos por candidatos no registrados y nulos tienen un leve decremento. La fragmentación y la concentración son dos medidas que creó un politólogo estadounidense, Douglas Ray, que se calculan muy fácilmente. En el primer caso se obtiene la sumatoria de la proporción de votos obtenidos por cada una de las opciones en la boleta y se divide, la unidad se divide entre esa proporción, y esto nos dice qué tan fragmentado está el voto. Mientras más se acerca a la unidad, al 1, está más fragmentado, mientras más se aleja, está menos fragmentado. No tenemos un cambio importante en la fragmentación. Sobre la base de esa fórmula, otros dos politólogos estadounidenses cambiaron el signo de la ecuación y en lugar de restarle la proporción, la suma de las proporciones, dividieron entre la suma de las proporciones la unidad y encontraron lo que se llama el número efectivo de partidos. Esto nos dice, independientemente de cuántas opciones hay en la boleta, cuántas son realmente competitivas. Traíamos ya un número significativamente elevado con 6.07, bajó a 4.67, hay una disminución importante. Se puede decir que tenemos un sistema de partidos más concentrado, con menos partidos competitivos. La concentración es la suma de los votos del partido que quedó en primer lugar más los votos del partido que quedó en segundo lugar, divididas entre el total de la votación. Esto lo inventó Douglas Ray con el objeto de mostrar qué tan bipartidista es un sistema. Evidentemente, si más del 75% de los votos se concentra entre los partidos 1 y 2, entonces el sistema es muy bipartidista. No es nuestro caso, seguimos con un pluripartidismo, aun cuando creció ligeramente la concentración entre 15 y 18, seguimos lejos de tener un sistema bipartidista. El margen de victoria es la misma ecuación, nada más que aquí en lugar de sumar los votos del primer partido a los votos del segundo partido, lo que se hace es restarle los votos del segundo partido a los del primer partido para ver de qué tamaño es la diferencia en términos porcentuales respecto del total de la votación. Creció el margen de victoria. Esto nos habla de una elección menos competitiva en 2018. ¿Qué pasó en 2018? Hubo una avalancha, un tsunami, un terremoto. Lo cierto es que si se observan los resultados en términos de posiciones ganadas, sí se puede decir que hubo un efecto de arrastre de la elección presidencial sobre casi todas las otras elecciones. Como ustedes pueden ver, la avalancha fue muy fuerte, partiendo de la presidencia de la República, pero se detuvo el tsunami o el temblor, se detuvo en las presidencias municipales. La coalición Juntos Haremos Historia ganó solo 355 de 1,614, o sea, el 22%. Esto creo que es un dato que no es menor y que nos habla de una situación de competitividad electoral en las elecciones más locales, que son las municipales, que no se produjo en el resto de la estructura de poder político. ¿Cómo pasó y por qué pasó? Si tomamos en cuenta las encuestas de salida que ha hecho Consulta Mitofsky sistemáticamente desde el 2000 hasta el 2018, es interesante el análisis de las respuestas a esta pregunta. ¿Cuándo decidió usted su voto? Le recuerdo, esta es encuesta de salida, esta no es una encuesta preelectoral. Ya el ciudadano votó y después de votar es entrevistado y se le pregunta muchas cosas, entre otras cosas, cuándo decidió su voto. Como ustedes pueden ver, el Siempre Voto Igual desde hace un año
son votos muy consistentes, por eso los agrupo como stand patterns, como votos que siempre son iguales y que siempre fueron iguales del 2000 al 2012 y cambiaron significativamente en 2018. Durante la campaña, la última semana, el día de la jornada electoral, son votantes que yo identifico como switchers, como votantes cambiantes, votantes que pueden cambiar el sentido de su voto. Y como se puede ver en las elecciones anteriores, teníamos un mayor partidismo en la decisión de voto, de casi 2/3 de los entrevistados, y ahora es solo 1/3 de los entrevistados en 2018 los que fueron partidistas y 2/3 que no fueron partidistas o apartidistas. Esto nos habla de un cambio profundo en el comportamiento electoral de los ciudadanos mexicanos. Rápidamente los números de lo que está en juego en 2021, las 500 diputaciones federales, son números ya muy conocidos, las 15 gubernaturas, 1,063 diputaciones locales, 1,926 presidencias municipales, 2,122 sindicaturas, 15,107 regidurías, 635 juntas municipales. Por supuesto que en las presidencias municipales están incluidas las alcaldías de la Ciudad de México y en las diputaciones locales los diputados al Congreso también de la Ciudad de México. Los números importantes, más relevantes, son 32 entidades teniendo por primera vez elección coincidente con la elección intermedia. No había sucedido antes. Esto es producto de la reforma 2007 que obligó a los congresos locales a hacer coincidir sus elecciones locales con las elecciones federales. Desde esa perspectiva es una elección nacional otra vez, igual que lo fue en 2018, con casi 95 millones de ciudadanos participando. Y digo, es casi una elección nacional porque, a diferencia de 2018, aquí no está en juego la presidencia de la República ni el Senado de la República, tampoco están en juego algunos congresos locales, algunas presidencias municipales y los cargos derivados de esas elecciones. Ahí mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter, mi página de internet en Academia. Agradezco muchísimo su atención. Doctor Valdez Zurita, le agradecemos muchísimo su participación. Momento de ir con la doctora Marta Singer-Sochet. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de donde es profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Estudios Políticos. La doctora posee una especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Su línea de investigación es el sistema político mexicano, participación y representación política. Fue directora de la revista Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Coordinó las publicaciones de las obras Participación Política y Derecho a la Diferencia en México, Democracia y Participación Política Indígena, y también autora del libro Movimiento Indígena en México, Representación, Poderes y Políticas, entre muchas otras publicaciones. Doctora Singer, la escuchamos con mucho gusto, un honor contar con su participación y ansiosos también de escucharla. Así es que le dejamos las cámaras y los micrófonos y adelante. Me da mucho gusto poder participar en este evento y agradezco la invitación tanto a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM como a Político MX. Me parece que la iniciativa de este evento es sin duda muy importante, es un proceso electoral sobre el cual hay mucho que decir. Bien se ha dicho, es la elección más grande de hace mucho tiempo en nuestro país. Yo comenzaría justamente, bueno, mi exposición no está tan organizada como la de Leonardo Valdés, porque pues él es muy organizado, yo no tanto. Así, pero sí les puedo decir que para mí lo más importante será conversar en torno a un aspecto que atraviesa siempre a los procesos electorales
que es la reflexión en torno a la representación política. O sea, queremos elecciones, tenemos elecciones y hacemos elecciones para dar forma a el sistema de nuestra representación política, para elegir a quienes harán la tarea a nombre de nosotros, la tarea legislativa, la tarea de gobierno, en los niveles que les corresponde de acuerdo a los cargos que van a ocupar. Los procesos electorales son entonces, sin lugar a dudas, la oportunidad para reconstituir, para dar nueva forma a esa figura de la representación política. Lo primero que quisiera yo es reflexionar por qué vamos a tener esta elección tan grande. ¿Por qué le dimos esa tarea tan monumental a un organismo que antes solamente se ocupaba de lo federal y que ahora tiene la tarea enorme de coordinar lo local con lo federal y además en un momento donde se le suman más elecciones que las de costumbre y en un entorno muy complejo que es el de la pandemia en el que estamos inmersos. Bueno, muy brevemente diría que desde mi punto de vista este es el resultado de una doble preocupación. Por un lado, el hecho de que nuestro sistema de representación política ha atravesado por un descrédito creciente. La gente queda siempre muy descontenta con los resultados. Algunos piensan que los resultados no son lo que esperaban porque hubo manipulación. Otros piensan que los resultados no son lo que esperaban porque los partidos no están ofreciendo verdaderamente un proyecto por el cual la ciudadanía pueda decantarse. Otros piensan que los resultados no son satisfactorios porque la oferta de las candidaturas pues es la que hay y no la que quisieran muchos votantes y así sucesivamente. Acciones colectivas muestran que la gente está interesada en la vida política, que la ciudadanía ejerce sus libertades y que está dispuesta a luchar por la defensa de sus intereses, aunque sus representantes no siempre lo hagan. Más aún, hemos visto grandes transformaciones en el marco legal que apuntan a modificar o a buscar apuntalar modificaciones en ese esquema de representación desde hace mucho tiempo. Tal es el caso, sin lugar a dudas, de el impulso que se ha dado a la incorporación de un mayor número de mujeres en el espacio legislativo. La paridad de género, entonces, ha sido una construcción impulsada por movimientos sociales que se incorpora en la norma para procurar por la vía de la obligación jurídica a la inclusión de un sector de la población que en ocasiones es más de la mitad en el espacio de representación. Esto nos da un primer indicio de separación entre lo que los partidos políticos ofrecen y lo que la ciudadanía espera. Lo mismo sucede con otros sectores de la población. Sin lugar a dudas, la población indígena es también un sector al cual sus derechos pues han ido siendo reconocidos conforme las luchas de las organizaciones y movilizaciones indígenas han presionado para que así sea. Para los pueblos y comunidades indígenas, la acción afirmativa en el principio circuló, transcurrió por el diseño de los distritos electorales, en donde en el año 2004-2005 se formalizaron 28 distritos exclusivamente de tipo indígena, que
Sin embargo, produjeron candidaturas de no indígenas para esos distritos electorales, de tal suerte que en los distritos federales, en esos 28 distritos federales indígenas, pues no hubo un reflejo de participación en la vida del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados en particular. Hoy en día también tenemos una nueva acción afirmativa que obliga a los partidos a que por favor no vayan a olvidarse que esos distritos estaban diseñados para la representación indígena y en 21 de ellos tendrán la obligación de seleccionar candidatos indígenas, hombres y mujeres, mujeres y hombres, para nombrar a sus candidaturas. Más aún, impulsando que sectores de la población que no han sido incorporados en las candidaturas estén en esta oportunidad, se incluyó también la obligación de que al menos 6 candidatos de mayoría relativa a la Cámara de Diputados y 2 de representación proporcional tuviesen como característica el formar parte de la comunidad de personas discapacitadas o con capacidades diferentes. Lo mismo se obliga a que se incorpore un candidato para diputado de mayoría relativa y 3 de representación proporcional, miembros de la comunidad afro-mexicana. Así como 2 candidaturas de mayoría relativa y una de representación proporcional para la comunidad LGBTIQ y otros. Con esa finalidad también fue que se movieron de alguna manera las fechas en las que se celebraban tradicionalmente las elecciones en cada entidad federativa. Se argumentó además que esos cambios en el calendario electoral tendrían que ver con el ahorro de energía y de recursos. De energía por parte de la ciudadanía, de recursos por parte de las instituciones y también, por supuesto, para dar paso a lo que el doctor Leonardo Valdés ya señalaba hace un momento, que es arrastrar votos a donde los partidos les interesa llevarlos. Es decir, no es lo mismo llamar a la ciudadanía para votar por diputados locales solamente que llamar a la ciudadanía a votar por el gobernador, su congreso local y sus municipios. Coincido ciertamente con que la lógica del proceso electoral vendrá más de abajo hacia arriba, de las entidades federativas en sus propias dinámicas, que del proceso político federal, y que los determinantes internos de esas elecciones tendrán mucho mayor peso. Sin embargo, y eso es algo muy interesante que también está en juego en esta elección, es que por encima de los partidos políticos que han declinado tanto en su representación social, están otro tipo de intereses que muchas veces son expresados a nivel de quienes asumen las candidaturas. Desde esa perspectiva, lo que hoy en día parece estar pesando más que los partidos es quiénes van a ser los candidatos. Y en ese sentido hemos podido observar que en la definición de las candidaturas, muchas todavía están en juego, lo que hay es un tránsito de candidatos que antes se habían identificado con un partido X y hoy se postularán justamente por la cara inversa en términos políticos aparentemente. En fin, una elección llena de claroscuros, llena de posibilidades y de retos para todos, para los ciudadanos
para los políticos, para los medios de comunicación y finalmente, pues para dibujar desde ahí el futuro de nuestro país. Doctora Singer, muchas gracias y como bien dice, una lección tan complicada, te agradecemos mucho la claridad que traen sus comentarios a esta mesa y a este conversatorio. Una sociedad en descontento y satisfecha con su democracia, pero que a final de cuentas sigue creyendo en el proceso democrático y en la democracia como institución. Un país tan diverso, que poco a poco ha tenido y se ha ido abriendo a esa representación a la cual usted se refería, y la tarea monumental, ¿no?, que tiene también del Instituto Nacional Electoral, con una elección tan grande como la que está en puerta en estos momentos, y la responsabilidad que también ha ido asumiendo cada vez más el INE en ese sentido. Una elección sin duda alguna compleja, como pocas veces hemos visto, así es que agradecemos mucho su exposición y sus comentarios también respecto a lo mismo que decía el doctor Valdés ahorita, que a final de cuentas también terminará siendo local. Pues seguimos entonces para nuestra audiencia con el conversatorio México a las urnas, qué es lo que está en juego. Vamos con nuestro último participante, no por ello menos importante, el maestro Roberto Heicher Cardiel Soto. El maestro es candidato a doctor en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología del área de Ingeniería de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, abogado por la Universidad Juárez del Estado de Durango, cuenta con estudios de maestría en materia electoral por la Universidad de España, en Logística Integral por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Instituciones y Procedimientos Electorales por el Instituto Nacional Electoral, catedrático en posgrado de diversas instituciones de educación superior y ha sido ponente en conferencias, en seminarios y en foros en materias político-electoral, administrativo, gerencial y jurídica. En las elecciones del 2006, del 2009, del 2012 y del 2015 fue presidente de consejos tanto distritales como locales en los estados de Coahuila y Oaxaca. Actualmente el maestro es director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, secretario técnico de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como también del comité editorial de dicho instituto. Maestro Heicher, escuchamos con atención, con gusto y con honor su exposición. Las cámaras y los micrófonos son de usted. Agradezco mucho la invitación, primeramente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a Político MX, no solamente por la invitación, sino sobre todo les agradezco el desarrollo de estos espacios de pedagogía pública que son muy relevantes en el marco de este proceso electoral. Pues bueno, las elecciones del 2021 sin duda son peculiares por muy distintas razones, ya las han enumerado, algunas de ellas, tanto el doctor Leonardo Valdés como la doctora Marta Singer, con quienes tengo el honor de compartir esta mesa y además algunos otros proyectos. Y bueno, si nos preguntamos qué está en juego en estas elecciones, la respuesta nos va a invitar a reflexionar que más allá de los múltiples cargos de elección popular que están en disputa, también hay que decir que como nunca antes en nuestra historia electoral, pues las características distintivas de este proceso van a poner a prueba la normalidad democrática de nuestro país. Por un lado, la logística electoral en medio de una pandemia que se ha extendido mucho más allá de lo originalmente pensado, la presencia de discursos de polarización aderezados por intolerancia, el fortalecimiento de agendas que reclaman mayores espacios, representan también en conjunto una ardua prueba no solo para las instituciones, sino para todos los actores que participamos en estas elecciones, ¿no? Sin duda, una gran ancla de estabilidad son la participación ciudadana en los procesos electorales y por otro lado también la autonomía de las instituciones que organizamos las elecciones de la mano de la ciudadanía. No hay que perder de vista que, sin embargo, tenemos obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos más estructurales. Sobresalen algunos de ellos, como son la pobreza, la desigualdad, la violencia en sus diferentes modalidades y la seguridad pública, desde luego. A esos retos se suma hoy el contexto sanitario producto por la pandemia de COVID-19
que hace más compleja la organización de los comicios y presenta desafíos importantes para garantizar, por un lado, el ejercicio del voto, como la salud de las personas que participan en el marco del proceso electoral. Además, el tema de la creciente polarización de las posturas políticas y la proliferación de discursos de odio e intolerancia se han desplazado a las redes sociales, un fenómeno que es mundial y que representa un reto para la vida democrática alrededor del globo. A fin de organizar esta intervención, yo les propongo 4 dimensiones de por qué estas elecciones, cuál es el contexto de estas elecciones. Primero, por qué son las más grandes de la historia. Ya lo han dicho en alguna medida el doctor Valdés, también la doctora Marta Singer. ¿Por qué las elecciones, segunda dimensión, las elecciones en clave de gobernanza? ¿Por qué las elecciones en México son tan distintas a otras latitudes, ¿no? La tercera dimensión es la participación de las mujeres sin precedente en las elecciones del 2021. El cuarto punto es el ejercicio del derecho a la salud y su articulación con el derecho al voto. Primero, tratándose de las dimensiones, bueno, es el más grande de la historia, decíamos, no solo por la cantidad de electores, que se estima rondará 93 millones de personas con derecho a votar, y el número de cargos que se van a elegir, más de 21,000, sino también por la magnitud de los actores involucrados y el despliegue de actividades que representa para el INE. Déjenme decirles que hoy en día, por ejemplo, se encuentran cerca de 49,000 personas recorriendo las calles de todos los barrios, colonias, poblados, buscando a los ciudadanos y ciudadanas para invitarles a apropiarse de la elección como funcionarios y funcionarias de casilla el próximo 6 de junio. Hay que recordar que se siguen entregando credenciales de elector. Y este listado cerrará, esta posibilidad de recoger la credencial tramitada, se cierra hasta el 10 de abril. Perdón, aprovecho el comercial. Si alguien solicitó su credencial, vaya a recogerla antes de esta fecha, si no, no podrá votar. Para el proceso a nivel federal, se elegirán 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 diputaciones por el principio de representación proporcional. Y enfatizo la palabra se elegirán por voto directo de los ciudadanos. Ambas figuras, digamos, son electas y es importante que la ciudadanía lo sepa. Me parece que esto es un tema que a nivel de las y los especialistas es claro, pero no siempre es tan claro para la ciudadanía, que cuando estás votando en la boleta, en el anverso, también votas por la lista de ciudadanos que el mismo partido que elegiste postuló en la boleta, en el reverso de la boleta. Ahí viene el listado de ciudadanas y ciudadanos candidatos y candidatas por este principio de representación proporcional. Y entonces se prevé que instalemos algo así como 163,200 casillas, es decir, 6,400 casillas más que en el 2018, 156,808 se instalaron en aquel proceso. Esto nos da una tasa de crecimiento del 4.1%. Esto evidentemente nos trae también un incremento de ciudadanas y ciudadanos que van a recibir y contar los votos de sus vecinos en cada una de estas casillas. Vamos a requerir a nivel nacional un total de cerca de 1,469,000 personas para que ocupen los cargos de funcionarios de mesas directivas de casilla. Decimos que las elecciones en México son en clave de gobernanza, a pesar de que el concepto gobernanza pueda ser, digamos, tenga una concepción múltiple, ¿no? Y que además ha variado en el tiempo. Antes gobernanza se entendía los órganos de gobierno, ¿no? Y hoy la entendemos más nosotros desde el punto de vista del modelo de toma de decisiones para la dirección social. Es incluso una definición que el propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha adoptado, en donde habla que este sistema de gobernanza democrática permite que las instituciones sean justas y que las personas tengan voz en cómo se operan esas instituciones. Y aquí, bueno, es evidente que el concepto de gobernanza lo usamos porque las autoridades en las casillas recaen en las y los ciudadanos. Son ellas y ellos quienes tienen la máxima autoridad en la casilla. Este sistema de gobernanza electoral, desde luego, no solamente se limita a concebir al ciudadano en este exclusivo rol de elector o electora, sino que además le confiere autoridad para que sea quien conduzca los trabajos de la mesa.
Esto es así desde 1997, donde son elegidos y elegidas por un sorteo, de un proceso de hecho son 2 sorteos en los que se obtienen ya los nombres de las personas que van a estar desempeñándose como funcionarias de casilla. México es uno de los 13 países, una de las 13 democracias más grandes del mundo en función de las y los electores, ¿no? Pero es el único que cuenta con un sistema donde los funcionarios de casilla son los propios ciudadanos. Es importante mencionar que desde 2014 México se convirtió en el primer país que prevé en su texto constitucional este principio de igualdad sustantiva, obviamente resultado de distintos procesos electorales. Se observó un número creciente de mujeres electas, abandonando de una vez y para siempre, me parece, el gradualismo de las cuotas de género que estuvieron vigentes durante la década de los 90 del siglo pasado. Esta reforma permitió ampliar el estándar de protección de los derechos políticos electorales de las mujeres mexicanas, pero estaba acotada al ámbito de lo electoral y exclusivamente para el Congreso Federal y locales, pero guardó silencio respecto a los ayuntamientos. Entonces, este es un tema muy, muy relevante para nosotros. Si bien es cierto, producto de la adopción de la paridad constitucional, también producto de las acciones sociales e institucionales para vigilar y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a las candidaturas para esas elecciones del 2018, sí se recortó esa brecha histórica de representación. Recordar nada más que a nivel federal, 48% de las curules de la Cámara de Diputadas y Diputados y 49% del Senado fueron asignadas a mujeres que obtuvieron el triunfo en las urnas. También en el ámbito legislativo local, las mujeres obtuvieron el 46.6% de los escaños de 27 entidades que renovaron sus congresos locales. Es decir, sí quedan muchos retos por atender, aún con todo y esos avances. Por eso en 2019 hubo una nueva reforma a la Carta Magna, conocida como paridad en todo, y en esta justamente es la primera vez en este 2021 que va a tener una aplicación muy relevante. Y cierro con esto muy rápido. Garantizar el ejercicio del derecho a la salud y el derecho al voto es sin duda uno de los temas más relevantes de este proceso electoral, porque hay aparentemente una especie de dilema entre ejercer el derecho a voto y cuidar la salud, el derecho al cuidado de la salud. Bueno, aquí un poquito haciendo memoria nada más, el 11 de marzo del 2020, justo la Organización Mundial de la Salud declaró que COVID-19 podría considerarse ya pandemia. Las condiciones de incertidumbre sanitaria obligaron a los distintos gobiernos del mundo a tomar medidas inéditas. Por ejemplo, una de las primeras respuestas fue suspender los procesos electorales hasta entender un poco más cómo funcionaba este proceso de contagio del virus, y a partir de ello también se fueron creando modelos y protocolos que nos ayudan a cuidar la salud y también al mismo tiempo proteger el ejercicio del derecho al voto. En este sentido, desde el INE lo que hicimos fue desde ese momento empezar a analizar, empezar a crear también los propios protocolos de atención sanitaria, empezar a observar las elecciones en el mundo, qué estaba ocurriendo. Por ejemplo, la OEA emitió una guía para elecciones en tiempos de pandemia que se convirtió en un referente importante. Previo a esta emisión, el INE ya contaba con protocolos para la atención tanto en Hidalgo como en Coahuila, en donde fueron aplicados por primera vez estos protocolos que nos permitieron en su aplicación identificar que las elecciones, y esto lo podemos acreditar, no fueron un elemento que modificara las curvas de contagio en ninguna de las dos entidades. Y eso, la verdad, son muy buenas noticias porque significa que sí se pueden armonizar a través de estos protocolos el ejercicio de estos dos derechos en función también del principio de interdependencia de los derechos humanos, ¿no? Estos protocolos, por ejemplo, para la casilla son muy básicos, que es la sana distancia, justamente en la fila, que tiene que ver con el uso de gel, alcohol en gel, para que todas las personas quienes están ahí puedan sanitizar sus manos frecuentemente, desinfección de espacios, uso de cubrebocas obligatorio para toda la persona que interactúa en la casilla. Este es un elemento muy relevante. El uso de cubrebocas es obligatorio en la casilla. Nuestros funcionarios de casilla traerán además careta o gogles y su propio cubrebocas también. En fin,
el uso, por ejemplo, una de las noticias que hay que dar es, por ejemplo, el uso del líquido indeleble es incluso biocida, entonces no contribuye al contagio, al contrario, ¿no? Bueno, solamente se permitirán entrar 2 personas por cada una de estas casillas. En fin, todos estos protocolos vienen acompañados de una campaña intensa de comunicación, evidentemente ya más cerca de la propia jornada, pero ya se han detonado incluso estas campañas en redes sociales para dar a conocer cuáles son, entre otras, estas medidas que hacen posible la articulación del derecho a elegir con el cuidado de la salud. Pues básicamente son esas 4 dimensiones. Como verán, el tiempo es insuficiente para explicarlo, pero estamos a sus órdenes para cualquier comentario. Muchísimas gracias y de nueva cuenta felicidades por el espacio. Muchísimas gracias, muy interesante todos los datos, muy interesante el esfuerzo del Instituto Nacional Electoral con estas condicionantes que vendrán en esta próxima jornada del 6 de junio. Sobre todo creo que para nuestro auditorio será muy útil el comenzar a entender qué tipo de proceso se va a llevar a cabo con respecto a el cuidado, a la salud, a los contagios, a la pandemia, pero no solo eso, también lo que hablaba usted respecto a la violencia política, a la violencia de género, que también me parece, y ya lo decía al principio, lamentablemente será uno de los protagonistas y particularmente de esta elección del 2021. Muchas gracias, maestro Heicher. Es que en una idea muy breve, cada uno de ustedes, doctora, doctor maestro, nos pudieran decir desde su punto de vista cuál sería el mayor reto de esta elección. Digamos, la principal idea que les venga a la mente y que ustedes consideran. Doctor Valdés. Tendremos una redistribución del poder político en términos de una redistribución de la representación tanto en el Congreso Federal, o sea, en la Cámara de Diputados, como en los 30 congresos locales en los que habrá elección de diputados. Y creo que tendremos muchas alternancias en gubernaturas y en presidencias municipales. Efectivamente se desarrollen como todos esperamos y como todo está previsto, y que se desarrollen en plena libertad para todos los ciudadanos y las ciudadanas en todos los niveles en donde se vayan a llevar a cabo, y que pues la violencia no impida que esto sea así, que digamos, los obstáculos de la compra, la coacción del voto, muestren estar en vías de desaparecer en nuestro país. Yo creo que eso es un dato que, por el cual pues mucho esfuerzo de muchos ha corrido durante muchos años, y ese es un reto importante, ¿no? El resultado de esta elección tendría que ser la sinergia. Me explico. En el proceso electoral hay actores. Están por un lado los ciudadanos y ciudadanas a quienes les corresponde tanto votar como recibir y contar el voto de sus vecinos. Están los partidos políticos y candidatos a quienes les corresponde presentar propuestas a la ciudadanía y responder también a los cuestionamientos y a la exigencia de la propia ciudadanía. Están los medios de comunicación que tienen esta responsabilidad de informar de manera oportuna, de manera veraz, con imparcialidad sobre el proceso electoral. Están los gobiernos, quienes tienen la obligación de ser imparciales frente a las elecciones y de no intervenir en ellas. Están las autoridades electorales, nos corresponde generar las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho a elegir en libertad y de manera auténtica quién representará y gobernará. Ahora, esta suma de estos roles, y cada uno de estos actores se apega a ese rol, la suma tiene que ser sinergia, es decir, nos tiene que dar una energía más positiva, mayor a la de cada uno en lo individual. Pero si alguno de estos actores no cumple con ese rol, lo que puede generar justo es el efecto contrario, es decir, polarización, en donde las elecciones como output pueden tener este desencuentro. Pues se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos
por supuesto, a nuestros ponentes, al doctor Leonardo Valdés Zurita, profesor titular del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, doctor Valdés, un gusto haber estado con usted. Y también agradecemos a la doctora Marta Singer, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, doctora Singer. Y también al maestro Roberto Heicher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Gracias, maestro Heicher. Y bueno, pues así acaba nuestro primer conversatorio Encuentros 2021. Por supuesto, agradecemos a la doctora Andrea Samaniego del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, a la maestra Patricia Martínez Torreblanca, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a la maestra Erika Andrea Rodríguez Velázquez, coordinadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Por supuesto, nosotros agradecemos a parte del equipo de Político MX que ayudó a la organización y parte del trabajo que estamos realizando y viendo, a la jefa de diseño Cecilia Tentle, al jefe de redes Jorge Salas, a Nayeli Lozano, director editorial, a Juan Pablo de Leo, por supuesto que nos despedimos ambos como socios directores, y por supuesto a Felipe Sámano, que logró este vínculo entre Político MX y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. La verdad es que este es un gran esfuerzo, creo que serán mesas y conversatorios de gran calidad y este es un primer paso de lo que vamos a estar viendo y escuchando en las próximas semanas. Yo soy Alfonso Basilio, les agradezco mucho. Hasta luego.